A KJV Bible Stories. Este es Isaías capítulo 7, parte A. Empecemos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro intercediario. Rogamos que bendiga esta palabra, perdones también nuestros pecados y que nos des la experiencia de que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos también, para poder entender, para poder escuchar y podamos ser sanados o convertidos. Gracias, Señor, por este estudio bíblico. Pedimos libertad para poder estudiar y para poder entender lo que está escrito en la palabra. Y Señor, venimos de nuevo a ti como que no sabemos nada. Que seas tú el que nos eduque, enseñe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedo decir que Isaías 7 fue muy difícil, porque había cosas que no entendía. ¿Ok? Pero le agradezco a Dios, la gloria para Dios, de poder estar aquí. Amén. Y de poder haber entendido lo que está escrito a cierto punto. Ok. En el versículo 1 de Isaías 7 dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra, mas no pudieron prevalecer contra ella. Entonces el rey de Siria se juntó con el rey de Israel. Y cuando hablamos de rey de Israel, es Israel del rey del norte, ¿ok? Se juntaron, hicieron un concilio para atacar a Jerusalén o a Judá, ¿ok? Y recuerda que Judá pertenecen dos tribus, la de Benjamín y la de Judá, ¿ok? En las inscripciones asirias, el nombre de rey de Damasco, se encuentra entre los tributarios de Tiglat-Pileser. Y siempre se me sale pronunciarlo en inglés. Tiglat-Pileser, de cuyo reinado se han descifrado los anales de 17 años. Para los hechos históricos de este capítulo, compárese con 2 Reyes 15, 37 al 16, 9. Rezín de Siria y Peca de Israel, como confederados, avanzaron contra Jerusalén. Comentario bíblico de Jameson Fawcett Brown. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria. Y reinó 20 años. En aquel tiempo comenzó el Señor a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. ¿De quién fue la voluntad? De Dios, que este convenio se juntara. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 17 años. Y no hizo lo recto en los ojos del Señor su Dios, como David su padre. ¿Qué es lo que no hizo? No hizo justicia. No tenía rectitud, no tenía obediencia, no tenía amor hacia Dios, ¿verdad? Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de los gentiles que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso
incienso en los altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remelayas, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y acercar a Acaz, mas no pudieron tomarla. No pudieron conquistarla, ¿ok? En el año 17 de Peca, rey de Israel, ¿ok? En aquel tiempo Rezín, rey de Siria, restituyó Elat a Siria y echó a los judíos de Elad, y los sirios vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió mensajeros a Tile. Permita. Ok, entonces tuve que editar una porción. Básicamente era la voluntad de Dios porque se juntaron esos dos reyes, ¿verdad? Rezín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, porque se había desobedecido el pueblo. Acaz, ¿cómo se dice? Acaz había estado desobediente, rebelde. Entonces Dios tiene que mandar un castigo, y más adelante se vuelve a leer un poquito más sobre eso. Sacrificó, hizo incenso, hizo abominaciones de acuerdo a los gentiles, ¿verdad? Entonces el Señor tuvo que hacer algo para traer al arrepentimiento. Recuerda que Dios no es que nos quiere matar, quiere llevarnos al arrepentimiento, pero si las advertencias no funcionan, pues sí, la paga del pecado es la muerte. Entonces el versículo 1 está hablando claramente de los planes, ¿ok? De los planes, pero también que trataron, pero no prevalecieron, ¿ok? Es como un primer ataque, ¿ok? Versículo 2. Y fue dicho a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como los árboles del monte se estremecen a causa del viento. La palabra confederado se pronuncia nuak o noak, algo así, que significa descansar. También cuando es algo de confederado, también esto significa una guerra civil. Como también aquí en los Estados Unidos hubo una guerra civil, ¿verdad? En los 1800, los cuales murieron muchísima gente. Y muchos perdieron los brazos, las piernas. Muy terrible. En Salmos 83:5 dice: porque aún han consultado y se han conspirado contra ti, se han convertido en uno, como en un matrimonio. Así es un confederalismo, como se diga. Y han consultado, ¿para qué? Para hacer un mal a Judá. La casa de David, ya sea la corte o la familia real, 1 Samuel 20:16, y etcétera, porque hay más versículos que concuerdan con eso, que debió haber formado una casa numerosa y poderosa, y debió haber ejercido una influencia considerable en el gobierno bajo un rey débil como Acaz. Esta fue probablemente la primera vez que la dinastía davídica se vio amenazada por un peligro serio. Biblia Cambridge para escuelas y universidades. Ese comentario viene de eso. O sea que en la Biblia Cambridge se encuentra ese comentario. Hay Biblias que tienen comentarios, incluyendo la adventista, ¿verdad? Yo ya no soy adventista. Segunda de Crónicas 13:5
¿No debéis saber que el Señor Dios de Israel dio a David el reino para siempre? A él y a sus hijos mediante un pacto de sal. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de las puertas, oh Jerusalén. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Entonces en Jerusalén está el trono de David y también está la casa de Dios, ¿verdad? Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, buscaré tu bien. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a la diestra y a siniestra y a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar y en Jerusalén. Y librará el Señor las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se agrandezca sobre Judá. En aquel día el Señor, ¿escucharon lo que dice el versículo 7 aquí? Y librará al Señor las tiendas de Judá primero. ¿Por qué hay tanta importancia en Judá? Porque ahí está la casa de David, la cual es la casa de Dios, el templo. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fue débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Quiero hacer un comentario bien rápido. Recuerden que ya había visto otra guerra civil entre toda la nación de Israel contra Benjamín, porque se acuerdan que hicieron con la concubina de aquel hombre en Jueces 18 al 20. Ya había visto ese tipo de guerra civil, pero esta vez no nomás era entre ellos, ¿verdad? Sino que también un rey pagano. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. ¿Escuchaste? Pero hay una cláusula para que se cumplan las promesas de Dios. ¿Cuál es? La obediencia. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. Si están en santidad y alguien los ataca, yo los voy a proteger. Si están en rebelión, no hay protección. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. ¿Y qué significa por sí? Por sí mismos. Los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí. Entonces por sí significa por sí mismas. ¿Ok? Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí.
Ups. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que Dios quiere proteger a su descendencia, a la casa de David. ¿Ok? Y también, si quieres la protección de Dios, tienes que tener esta misma experiencia. Dios va a derramar el espíritu de gracia, de oración, y van a lamentar, van a afligirse. Entonces Dios se va a levantar a protegerlos, ¿verdad? Pero si no hacen eso, ¿cómo van a tener la protección de Dios? Siria está confederada con Efraín, literalmente descansa. Esa es la palabra confederada. Está descansando. Y lo uso de figura así como la esposa en cierta manera descansa en el marido, porque el marido es el protector, ¿verdad? Pero el descansar del alma es con Jesús. Ok. Efraín representa, por supuesto, como a menudo ocurre en los otros lugares, al reino del norte de Israel en su conjunto. Comentario delicate para lectores. En aquellos días comenzó el Señor a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. La guerra sirio-efraimita fue un conflicto que tuvo lugar en el siglo VIII a.C. entre el reino de Judá y una alianza de Aram-Damasco. En el reino de Israel, con base en Samaria, una teoría afirma que el único objetivo de la guerra era forzar a Judá a unirse a la coalición anti-asiria. En el 735 a.C., los reyes de Rezín, de Aram, Damasco y Peca de Israel intentaron deponer al rey de Acaz mediante una invasión. Entonces el versículo 1 yo creo, honestamente les voy a decir la verdad, yo creo que el libro de Isaías, capítulo 7, no está en orden cronológico, ¿verdad? Porque como ven aquí está este versículo que creo que debería de ir, esta cita pudo haber estado en lo primero, pero el enfoque en versículo 1 es que se querían planear y que dieron un ataque, ¿ok? Pero no pasó nada, ¿ok? Porque Dios estaba tratando de ganar el corazón de Acaz a su reino, pero como veremos qué va a pasar. Y creo que esto fue un enlace de la internet. Deja ver. No puedo encontrar dónde está ese párrafo. Creo que es en la internet, pero lo tengo que buscar después. Vamos a continuar. Y el corazón de su pueblo, con un temor excesivo que surgía en parte de la conciencia de su propia culpa, por la cual se habían puesto fuera de la protección de Dios y en parte de la consideración de la gran fuerza y poder de sus enemigos. Comentario de Benson. ¿Recuerda lo que está diciendo el versículo? Que no se nos pase. Y fue dicho a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como los árboles del monte se estremecen a causa del viento. Fue movido por un temor excesivo que surgió en parte de la conciencia de su propia culpa, por la cual se habían puesto fuera de la protección de Dios, y en parte de la consideración de la gran fuerza y poder de sus enemigos, quienes habiendo prevalecido contra él individualmente. Segunda de Crónicas 28, 5 y 8, y habiendo unido ahora sus tres árboles, él no teniendo fe en Dios ni confianza para desear
o esperar su ayuda. Concluyó que su caso era desesperado y deplorable. Comentario de Matthew Poole. El corazón de su pueblo. Exposición de Hill sobre toda la Biblia. Okay. Y el corazón de su pueblo, como los árboles del bosque sacudidos por el viento. La metáfora denota la fuerza y el poder de los ejércitos confederados comparables a un viento fuerte, tempestuoso y borrascoso. Véase Isaías 32:2. Y la debilidad del rey y del pueblo de Judá, que eran como árboles sacudidos por el viento, y también el temor que los poseía en parte por la conciencia de la culpa. ¿Por qué la culpa? Porque acuérdate, los hombres habían pecado. Si el rey peca, la condición del rey habla de la condición del pueblo. ¿Ok? Además, ellos traen una gran influencia que es difícil rechazarla si eres malvado. Versículo 3, continuemos. Entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. En esta crisis, el profeta, ya reconocido como tal, recibe la orden de entregar un mensaje al rey. Lo encuentra dudando entre dos opiniones. Está haciendo una demostración de resistencia, pero en realidad no depende ni de la protección de el Señor, ni del coraje de su pueblo, sino de un plan propio. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. La primera parte de esta profecía es que predice una invasión de Judea por los efraimitas, sirios y asirios. Tiene una especie de introducción a las profecías siguientes. Yo se te hace preguntar ahorita, ¿por qué está Asiria? Si Asiria no es parte de la conversación, es verdad. Asiria está adelante o más para abajo los versículos. Pero los comentadores les gusta agarrar de todo. Hay veces que están hablando de otro versículo que ni siquiera estás, como por ejemplo ahorita está mencionando a Siria, que ni siquiera ese es el tema. Así son estos hombres. Les gusta mezclar algo del pasado, de frente. Contiene una especie de introducción de las profecías siguientes de este discurso. Su propósito es doble. Primero, consolar a los piadosos de Jerusalén en medio de la gran calamidad que amenazaba a su nación y dar testimonio de la singular providencia de Dios hacia la casa de David, que hasta entonces había preservado y que continuaría preservando hasta la culminación de su gran designio. Y segundo, reprender la insensatez e ingratitud de Acaz. Aquí tenemos un ejemplo simplemente de la misericordia preventiva que Dios hacia alguien que ni le consultó ni buscó su ayuda. Así Dios se encuentra a menudo en quienes no lo buscan. Mucho más se encuentra en quienes lo buscan con diligencia. Comentario de Benson. Yo quería decir algo. Hablando de preventiva, los que tienen padres, por favor, denle una advertencia a sus hijos, que cuando estén más grandecitos, que no besos a los novios, no, que se esperen hasta el matrimonio. Previénelos, dale esa advertencia. ¿Ok? Al ratito no estés llorando porque no lo hiciste. Un remanente se volverá, es decir, se volverá al Señor. No volverá del exilio, Isaías 10:22. No podemos decir, Isaías 10:22 se mencionó en Isaías 6. No podemos decir cuándo significó el nombre para acá. Tampoco está claro si el muchacho estaba presente para el incidente que
se le grabara en la memoria o para recordarle al rey alguna profecía anterior de Isaías en la que se explicara el nombre. Este último parece más probable. En cualquier caso, el nombre encarna una idea fundamental del ministerio de Isaías. Ve a Isaías 6:13. Y si transmitió algún significado para acá, en ese momento fue una predicción a la vez de juicio y esperanza. Un remanente se volverá, pero solo un remanente. Biblia Cambridge para escuelas y universidades. El nombre del hijo de Isaías se llama Sear Jasub, y ese nombre significa un remanente volverá. Y el remanente que hubiere quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y dará fruto arriba. El remanente volverá. El remanente de Jacob al Dios fuerte, porque aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, un remanente de él volverá. La destrucción decretada rebosará de justicia. Amén. Si te das cuenta, no hay muchos versículos que añadirle, porque es como una conversación. Es lo que estamos leyendo, una conversación. Al último, a ver si lo leo para que me entiendan a lo que me refiero. Versículo 4, y dile, pon atención y guarda silencio. No temas ni desmayes por las dos colas de estos tizones humeantes, por la ira feroz de Rezín sirio y del hijo de Remalías. En el año 52 Azaría, rey de Judá, comenzó a reinar Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, que hizo pecar Israel. Qué interesante que a Peca no le llega un castigo ahorita, ¿verdad? Pero después sí le llega. Claro que sí. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Iyón, Abel, Beth-Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Ahí está Asiria mencionada, ¿verdad? ¿Qué dice en el 32? Yo no sé por qué se me mueve esto. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Entonces, cuando comenzó a reinar a Peca, ya estaba reinando Usías. Ya estaba reinando Jotam. Pero después Jotam se muere y está su hijo Acaz. Lo que estoy tratando de poner con esos versículos, ¿cuántos años ya tenía de existencia ese hombre? ¿Y cuántos años de malvado también? En aquel tiempo Rezín, rey de Siria, recobró Elad para Siria y echó de Elad a los judíos, y los sirios vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces habían robado a Siria estos reinos, y Rezín se los robó para sí mismo y echó a Elad a los judíos y a los sirios. Qué interesante. Dice, pon atención y guarda silencio. Hay mucha historia que se puede poner en este estudio. Por ejemplo, qué pasó antes de ese rey, que lleva un concuerdo, ¿verdad? Pero todo se va de poquito a poquito. Para no perder, creo que esa es mi perspectiva, ¿ok? Puedo estar mal. Para no perder, ¿qué está hablando el versículo? Otra cosa que yo les voy a dar un consejo es que la Biblia es una cosa espiritual. No es cosa común. No es cualquier libro de geografía, de matemáticas, de las flores. Es un libro espiritual.
Y se necesita humildad, se necesita paciencia, se necesita la sabiduría de Dios para poder entender el libro. Otra cosa, es muy difícil entender el libro, primeramente porque no soy israelita, soy mexicana. Ok, en mexicana tenemos diferentes vidas, y especialmente en el año que yo nací y todo. Y hay muchas cosas en el libro de Isaías que quizás no las vamos a entender, pero hay suficiente para entender y que tenemos que buscar esas joyas. Y te digo que necesitas orar para Dios para que te haga entender, porque este libro no es cualquier libro, es sagrado. Y se ocupa que las cosas espirituales sean discernidas espiritualmente. El profeta responde a los temores del rey con palabras de consuelo. El ánimo de acuerdo para un momento, así era el sereno valor. Así era el de sereno valor, esperando en el Señor. Isaías 3:15, comentario de Ellicott para lectores ingleses. En Isaías 3:15 dice, sí, creo que mal pronuncié. Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en silencio y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste. En inglés dice, pero no quisiste. Ay, yo pienso que es verdad. Ay, queremos que Dios haga las cosas a una rapidez. Y todo está bajo su tiempo y bajo su voluntad. Quisiéramos que Dios inmediatamente hiciera algo, pero es como a Él le complace. Él es el rey, nosotros somos las criaturas. Entonces, en esperar, en guardar silencio, podemos ver Dios mover. Pero no significa que no oras, ¿verdad? Oras y dejas a Dios trabajar. Eso es lo que tenía que hacer Acaz. Confiar en Dios, volver su corazón. Y yo creo que no, literalmente, Acaz nunca le perteneció a Dios. ¿Por qué? Si su papá era un hombre bueno. Por la influencia de otros reyes, puede ser. Porque hizo lo que Jeroboam hizo. Y Dios trató de ganar su corazón. Al igual que Ezequías, ¿verdad? Cuando venía a Siria a atacar. Qué cosa tan terrible. Hay mucho que aprender aquí. Mira, vemos el amor de Dios tan derramado. Alguien que ni le está pidiendo ayuda. Ahí está Dios con tanto amor y misericordia. Igual hoy en día hay gente testaruda que quiere quedarse atea. Tenemos que rogar por esos ateos. Tenemos que rogar por nuestra propia alma, aunque seamos cristianos. Me escucharon, esperaron y guardaron silencio ante mi consejo. Tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. El silencio hace un montonal de cosas. Creo que alguien dijo que alguien dejó tapado a un pajarito y no le entraba la luz. Y él empezó a cantar y se aprendió una canción en la oscuridad. Podemos aprender una canción en el silencio, sí. Podemos aprender una canción / experiencia. Canción como experiencia. El pajarito solito ahí cantando, solito escuchándose, dándose ánimo. Nosotros nos podemos dar ánimo confiando en la misericordia de Dios. Podemos aprender una canción, y por canción me refiero ahora a la experiencia, en callar, esperar la voluntad de Dios. Es difícil, pero si tú haces las cosas a tu placer, van a ser derrota. Por tanto, tú no temas, siervo mío Jacobo, dice el Señor, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos
a ti y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y Jacob volverá y descansará y estará tranquilo, y no habrá quien lo temorice. Tantas hermosas promesas para el que quiera aceptarlas. ¿Y qué pasa? La rebeldía, ¿verdad? Nos quita de esto. Si somos rebeldes o nos bendecimos y queremos someternos a Dios, a su consejo, a su voluntad. Porque las dos colas de estos tizones humeantes. ¿Qué es un tizón humeante? Son unos pedacitos de madera que cortaste de un tronco y con esos ayudas a los quemas y con eso comienzas el fuego más grande. ¿Ok? Ese es el principio, esos tizones. Son un pedacito para empezar el fuego. Así que Dios está comparando, hablando por la boca de Isaías, que estos son dos tizones. Son dos pedacitos de madera. ¿Cuánto dura que se apague un tizón? Puede ser 10 minutos. Yo no sé el tiempo correcto, pero sé que no es una hora. ¿Ok? Menos de 30, menos de 20. Y se apaga. Así Dios estaba hablándole a este hombre testaduro y rebelde. Le estaba dando ánimo. Los dos poderes de Acaz, que Acaz temía, eran a los ojos del profeta como los cabos de dos antorchas humeantes. Así es como lo traduce Google Translate. Pero en la Biblia son tizones, ¿ok? Cabos de dos antorchas humeantes. Él lo está comparando así, pero bíblicamente son dos pedacitos de madera chiquitos, ¿ok? Que se comenzaba el fuego. Las dos colas de tizones humeantes, Resín y Peca, son llamados dos colas o dos cabos de teas humeantes. Usa la palabra teas, ¿por qué? Porque así lo traduce Google. Sin mi permiso, Google, necesito hablar con el que está traduciendo, que haga un buen trabajo, que se salga de ahí. Que me dé el trabajo a mí porque yo hago mejor. La verdad, Google le pones algo, no sabe escribir en futuro, solamente en presente. Cada vez me hace correcciones incorrectas. Por ser personas que habían sido peligrosas, cuyo poder de hacer daño estaban a punto de alejarse de ellas. Ya no podían encender una llama, solo podían humear. Eso es verdad. Puedes empezar un fuego y el tizón está prendido, ¿cómo no? Y lo pones y se apaga. Nosotros tenemos una chimenea. De primero que nos movimos a esta casita, nos encantaba usar la chimenea, pues en el tiempo, en la temporada. Y bien bonito. Hay veces que se humeaba, hay veces que estaba normal, ¿verdad? Entonces se puede humear y ya, se acabó el fuego. Entonces creo que hoy en día el diablo también y sus ángeles son como tizones que aparentan tener poder, del cual todo está bajo control. El diablo pide permiso para Dios. Los demonios piden permiso con Dios para poder hacer cosas. Son siervos, son esclavos, perdidos. Igualmente estos hombres perdidos, creyendo conquistar más. Mi pregunta es, ¿por qué Judá? ¿Por qué? Porque de ahí va a nacer el Mesías, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? El diablo no hace las cosas por tonto. Es sabio. Y la palabra sabia no es correcta. ¿Cómo se dice? Scrutiny. No sé esa palabra. Crafty. Malicioso. Sabe, tiene motivos, tiene su sabiduría torcida. Tiene sus malicias con propósito. De Judá iban a ser Cristo. Ándale pues, vamos a derrotar a Judá. ¿Entiendes el propósito?
por ser personas que habían sido peligrosas, pero cuyo poder de hacer daño estaba a punto de alejarse de ellas y no podían encender una llama, solo podían humear, comentar el púlpito. Acá dice, los dos aliados son designados de inmediato como lo que eran a los ojos de Dios, quien ve a través de la verdadera naturaleza la condición futura. Eran dos colas, es decir, nada más que dos cabos de atizadores de madera, literalmente agitadores, es decir, avivadores de fuego. ¿Por qué? Porque tienes que prender ese tizoncito para prender un fuego real o un fuego grande, que ya no arderían. O sea que sí estaban ardiendo, pero iban a parar, sino que solo seguirían humeando, no arderían ni encenderían más, aunque su humo aún pudiera esconder los ojos junto con Resín. Para evitar honrarlo con el título de rey, se menciona especialmente a Aram, Siria. Mientras que a Peca se le llama Ben Ramelayas, para recordar su humilde cuna y la falta de promesas en la casa de su casa. Comentario de Kelly Delich sobre el Antiguo Testamento. ¿Por qué está mencionando esas cosas tan humildes? Porque Peca no era nada, o simplemente un rey de Siria. Sin Dios no hay poder, es lo que está diciendo. Esos no van a tener poder. ¿Por qué? Porque Dios, mira, fíjate que quiero que aprendas una cosa. Si Dios los mandó, los juntó, los confederó, ¿para qué? Para un propósito. Para que acá diga, ay, jole. No, pues ya me acabaron. Y ahí se haya humillado su corazón ante Dios. Hubiera. Hay mucha belleza y fuerza en la comparación. El propósito de Isaías es disminuir el temor de Acaz. Por lo tanto, en lugar de llamarlos tizones, que quemado y incendiado, todo a su paso los llama colas, es decir, los extremos y los restos de los tizones, casi consumidos e inofensivos. Y en lugar de decir que ardían, humeaban. Ay, cómo. Dice que simplemente humeaban los restos medio quemados y en descomposición de lo que antaño pudo haber sido formidable. Barnes nota sobre la Biblia, versículo 5. Por cuanto Siria entre él, el hijo de Remalías, han concertado mal consejo para ti, diciendo, el reino de Acaz comenzó. Oh, espérame tantito. Primeramente, en versículo 5 es muy fundamental entender esto, que el reino de Acaz comenzó en el año 742 AC. ¿Qué significa AC? En inglés es BC. ¿Por qué? Antes de Cristo, before Christ. Mira qué chistoso como el Google le hace lo que era. Acá me le echa información a la A y acá me la deja así. ¿Cómo? Pues, ¿quién lo entiende? Disculpen que me enfoco en los errores. Ok, recuerda que en aquel tiempo los años se sustraían. Ok. Ay, qué bonito, ¿verdad? Digo qué bonito porque en vez de decir voy a cumplir 40 y pico, voy a cumplir 30 y pico. Te das para atrás. Pero bueno, ese solamente es un pensamiento. Entonces, del 742 empezó a reinar, ¿verdad? Judá fue atacada por Resín y Peca en el año 735 antes de Cristo. Entonces, si subrayas o sustraes 742 a 735, sí fue una primera ataque en el versículo 1, pero el verdadero ataque es en el versículo 5. ¿Ok? Y vamos a aprender por qué pasó esto. Aquí exposición de Gil sobre toda la Biblia dice, porque Siria, Efraín y el hijo de Remalías no es que hubieran tres partidos.
en el consejo a la confederación contra Judá, sino solo dos, los reinos de Siria y Efraín o Israel. El primero y el rey del primero no se menciona en absoluto, y el segundo solo como si fuera hijo de un particular, lo cual se hace a propósito con desprecio. Quiero que sepas que los comentarios no son sagrados, ¿ok? Agarran un poco de historia, ponen un poquito de lo que creen. Hay veces que tienen muchísimos versículos que añaden para establecer que lo que están diciendo es la ley de la Biblia. Pero nos ayudan a entender un poco más porque sí se ocupa la historia para poder entender la Biblia. Hay gente que no cree en la Biblia, pero está conectada con la historia. Hay, ¿cómo se dice? Hay pruebas en la, ¿cómo se dice? Arqueología, no me acuerdo cómo se dice. Pero si excavaron en la tierra y se ha encontrado todo lo que dice la Biblia. O la mayoría, o las cosas importantes. O lo que Dios quiso que se encontrara. Ahora bien, la manera de abrir la entrada a Judea era interrumpir a través de sus fortificaciones por la fuerza de las armas, mediante la influencia del medio, introducir la rebelión a personas tímidas e inconstantes, pues mientras se mantuvieran leales no se podía obtener la entrada, pero cuando todo se veía perturbado por las insurrecciones se lograba una entrada, de modo que se hacía fácil penetrar en las plazas más fuertes y mejor fortificadas. Así después, esos dos reyes esperaban que tan pronto como entraran en Judá, aterrorizarían de inmediato a toda la nación con la extensión y el poder del ejército, de modo que no hubiera capacidad ni inclinación para resistir. Al reunir un ejército tan prodigiosamente numeroso, no es probable que confiaran en un asedio prolongado, pues Jerusalén estaba fuertemente fortificada, pero pensaban que los habitantes de Jerusalén se aterrorizaran y alarmaran al ver sus fuerzas y se verían inducidos a rendirse de inmediato. Sin embargo, dejó a cada persona adoptar la interpretación que le plazca de estas palabras, porque cualquiera que sea el sentido que les dé el significado del profeta no está en duda. Comentario de John Calvin. Contra tu pueblo han urdido audacia y han concertado consejo contra tus escogidos, porque han concertado un solo acuerdo, se han confabulado contra ti. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Sin embargo, no hizo lo correcto ante los ojos del Señor, como David su padre, pues siguió los caminos de los reyes de Israel e hizo imágenes fundidas para los Baales. Además, quemó incenso en el valle del hijo de Imón y quemó a sus hijos en el fuego, siguiendo las abominaciones de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los hijos de Israel. También sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los cerros y todo árbol frondoso, por lo cual el Señor su Dios entregó en manos del rey Siria, quien lo hirió y se llevó cautivo a una gran multitud. Te das cuenta que el versículo 1 al 4 está diciendo no te va a pasar nada. ¿Ok? Y recuerda, creo que no sé si este versículo permite. Ok, no. Que no le iba a pasar nada, ¿verdad? Sí vinieron, atacaron y no pasó nada, no pudieron. Pero después volvieron, ¿ok? Ahora no tengo fecha exacta de la primera vez, ¿ok? Solamente lo que encontré fue eso. Y creo que lo miré en la internet o en un comentario, no me acuerdo. Continuemos. Entonces, la pregunta que he querido preguntar desde hace mucho tiempo. ¿Aceptó Acaz el consejo?
de Dios? No, no. ¿Por qué? Por malvado. La verdad es que es un misterio no creer a Dios. Es algo que es increíble que me quepa en el cerebro. Así como es un misterio para los ateos que haya gente que cree en Dios y en su palabra. Pero ellos están cegados, sin duda. Vuelvo a leer el 5 por si acaso no lo leí. Por lo cual el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de Asiria, quien lo hirió y se llevó cautivo a una gran multitud, llevándolo a Damasco. Y él también fue entregado en manos del rey de Israel, quien lo hirió en gran masacre. Uy, ay, ay. Pero ¿sabes por qué pasó esto? Bueno, vamos a seguir leyendo. Pues Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 hombres valientes en un solo día. ¿Por qué Dios les dio la fortaleza de conquistar? Primero, porque acá rechazó la ayuda. Y número 2, porque eran malvados. Por haber abandonado al Señor Dios de sus padres. Sicri, un hombre valiente de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey Azricam, gobernador de la casa real, y Elcana, el segundo al rey. Los hijos de Israel se llevaron cautivos a 200,000 de sus hermanos, entre mujeres, hijos e hijas, y le arrebataron un gran botín. Y esos que los robaron, ¿ok? Sus cosas ricas, sí. Sus cosas valiosas, no ricas, que llevaron a Samaria. Pero ahí estaba el profeta llamado Obed, quien salió al frente del ejército que venía a Samaria y les dijo: mirad que el Señor, Dios de vuestros padres, estaba enojado con Judá, los ha entregado en vuestras manos y los habéis matado en una furia que llega hasta el cielo. Y ahora os proponéis someter a los hijos de Judá y Jerusalén como esclavos y esclavas. Pero no hay entre vosotros pecados contra el Señor vuestro Dios. Ahora pues escuchadme y liberad a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque la ira del Señor está sobre ustedes. Entonces algunos... Oh, ya entendí. De los jefes de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Jonaán, Berequías, hijo de Masilemot, Jeziquías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Hadlaí, se alzaron contra los que venían a la guerra y les dijeron: no traigas a los cautivos acá, porque ya hemos ofendido al Señor, y pretendéis añadir más pecados y transgresiones a nuestras transgresiones, porque nuestra transgresión es grande y hay una ira feroz contra Israel. Así que los hombres armados dejaron a los cautivos en el botín y el botín ante los príncipes y toda la congregación, y los hombres nombrados se levantaron, tomaron a los cautivos y con el botín vistieron a todos los desnudos, los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron y cargaron en asnos a todos los débiles, llevándolos a Jericó, la ciudad de las palmeras, a sus hermanos. Luego regresaron a Samaria. En aquel tiempo el rey de Acaz envió a los reyes de Asiria para que lo ayudaran, porque los edomitas habían vuelto a atacar a Judá y se habían llevado los cautivos. Los filisteos también habían invadido a las ciudades de la región baja y del sur de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco de sus aldeas, Tibna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas, y se establecieron allí, porque el Señor humilló a Judá a causa ¿de quién? De Acaz, rey de Israel, pues dejó a Judá al descubierto y se rebeló gravemente contra el Señor. Tiglat-Pilneser, rey de Asiria, vino a él y lo afligió, pero no lo fortaleció.
creo literalmente que aquí hay unos versículos que no están en orden cronológico. Puedo yo estar equivocada, ¿verdad? Yo les invito a que estudien también. Porque cuando Acá rechazó la ayuda de Dios, llamó a la ayuda de Tiglat-Pileser. No sé por qué dice Pilneser. Pero no lo fortaleció, lo ayudó de primerito y después aquí vemos de nuevo que no ayudó 100%. Pues Acaz tomó una porción de la casa del Señor, de la casa del rey y de los príncipes y la dio al rey de Asiria. Pero este no lo ayudó. En el templo de su angustia pecó aún más contra el Señor. Este es el rey de Acaz. Eso está mal. Porque sacrificó a los dioses de Damasco, quienes lo derrotaron. ¡Ay, qué vergüenza! Y dijo, porque los dioses de los reyes de Siria lo ayudaron, yo les ofreceré sacrificios para que me ayuden. Pero fueron su ruina y la de todo Israel. Acá reinó a los utensilios de la casa de Dios, los cortó en pedazos, cerró las puertas de la casa del Señor, se hizo altares en cada rincón de Jerusalén y en todas las ciudades de Judá. Se volvió loco. Construyó lugares altos para quemar incensos a todos los dioses, provocando así la ira al Señor Dios de sus padres. Wow. Qué terrible, ¿verdad? Pienso que esa es la perversidad del corazón humano. Voy a ver el versículo 22 en inglés porque no me gustó cómo está escrito en español. Este es aquel rey de Acaz. Qué interesante. Qué terrible. Se me hace increíble todo esto. O sea, me hace triste porque pudo haber sido convertido, no tuvo que haber este desastre. Versículo 6, subamos contra Judá y angustiemos, y abremos en ella brecha, y pongamos en medio de ella rey al hijo de Tabeal. ¿Te das cuenta que los versículos no están en orden? Vamos a verlo para que vean de lo que estoy hablando, para que vean. Esta es mi perspectiva, no puedes estar de acuerdo si no quieres. En el versículo 1 dice, van a hacer guerra, y no prevalarán. Correcto, ¿verdad? Y el corazón se movió, que tuvieron miedo. Vino el rey, Isaías y su hijo a encontrarse con Ajar y le dijo que guarde silencio y que no tema, ¿verdad? Que ponga atención, guarde silencio y no tema o no se desmaye. También que solamente son tizones. En el versículo 5, Siria, Efraín y el hijo de Remalaya han tomado consejo contra ti. Versículo 6, vamos contra Judá. Ahí están sus planes, ¿ok? Entonces podemos decir que en cierta manera yo puse el ataque en el versículo 5 porque no encontré dónde ponerlo, ¿ok? Porque parece que solamente es una conversación de los planes de ellos, lo que Dios le ofreció a Acaz y lo que le iba a suceder así en el versículo 8, lo cual no es parte de este estudio. Entonces continuemos. El versículo 6, subamos contra Judá y angustiemos, y abramos en ella brecha y pongamos en medio de ella rey al hijo de Tabeal. Segunda Reyes 16:7. Entonces Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, soy tu siervo y tu hijo, sube y líbrame de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que han alzado contra mí. Y Acaz tomó la plata y el oro que se hallaron en la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y los envió como presente al rey de Siria. El rey de Siria le hizo caso, pues subió contra Damasco, lo tomó y lo llevó cautivos a sus habitantes a Kir, y mató a Resín.
le ayudó ya que recibió el ataque, ¿ok? Pero tú sabes que la historia no se acaba ahí. Después él mismo viene y ataca. Me río porque qué ironía, ¿verdad? Nunca te debes de confiar en el enemigo y nunca debes de confiar en un hombre. Ya este tema se estudió en otro capítulo de Isaías. Pero el libro de Isaías repite muchas cosas porque pues tienen importancia. Subamos contra Judá y angustiemos y quebremos en ella, abramos en ella brecha. Cuando yo leí la brecha en inglés dice un puente. Y como que un puente. Y lo busqué en el original y ahí está la palabra baka. Y claro, no la estoy pronunciando perfectamente. Brecha, división, quebrar. Comentario del púlpito dice abrir una brecha en ella. La palabra empleada significa propiamente abrir una brecha en la muralla de la ciudad. Según los Reyes 25:4, Jeremías 39:2, Ezequiel 26:10. Están aquí. Los voy a poner ahí. Están puestos ahí. Pero también se usa en sentido metafórico para herir y arruinar un país. Veas especialmente segunda de Crónicas 21:17. Las palabras implican un asalto en la línea de la fortaleza que defendían a Judá. La fortaleza son las paredes. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. Primeramente Proverbios 1 porque creo que esto es literalmente donde pertenece este versículo. Yo también me reiré de tu calamidad, Acaz. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, Acaz. Cuando te venga Acaz una desolación, lo que teméis, y vuestra destrucción venga como torbellino, cuando os sobrevenga tribulación y angustia. Y eso es exactamente lo que está diciendo el versículo, angustia. También esa palabra en inglés es distress. Y lo ves en el original, significa angustia, destruir, etc. Entonces me invocarás, Acaz. Literalmente Acaz no invocó a Dios, invocó a Tiglath-Pileser. Pero no responde, me buscarán de mañana, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Y recuerda el versículo anteriormente, donde está hablando que derramará el Espíritu de gracia. Para que lo buscaran en ese tiempo, no buscaron a Dios. Y por eso pasó eso. ¿Entiendes? ¿Cómo concuerda todo? Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, no quisieron mi consejo, ni rechazaron toda mi reprensión. Por tanto, comerán del fruto de su propio camino y se saciará de sus propios designios. Porque el desvío de los ingenuos los matará y la prosperidad de los necios los destruirá. Literalmente, Proverbios capítulo 1 es cumplido en este libro. Y la ciudad fue derribada y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre los muros. Estos versículos son los que mencionó Ellicott. No, comentario del púlpito. Y la ciudad, pero no, estos versículos no están dirigidos a esta historia, a este tiempo, ¿ok? Son usados como ejemplo del propósito que planeaba hacer Pekah y Rezin. Y la ciudad fue derribada y todos los hombres de la guerra huyeron por noche por el camino de la puerta entre los dos muros. Ahí está el brecho, en una partida por medio de los muros, ¿verdad? Que está junto al jardín del rey y los caldeos estaban alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del llano. Y el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y lo sitiaron. Y en el año 11, que significa 11, de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, fue destruida la ciudad. A causa de la multitud de sus caballos, el polvo de ellos te cubrirá, tus muros temblarán con el estruendio. Ok.
¿Qué pasó aquí? El estruendo de la gente de a caballo y de las ruedas y de los carros cuando entren en sus puertas, como quien entra en la ciudad en la cual se hace una brecha. Y subieron a Judá y la quebraron, y se llevaron todos los bienes que se hallaron en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, sin que le quedara hijo alguno, excepto Joacás, el menor de sus hijos. Así como Nabucodonosor conquistó, y pues fue la voluntad de Dios también, así querían ellos hacer, pero en obediencia hay protección, en desobediencia hay rebelión y desastre y muerte. Hay vida en la obediencia, perdón. Y pongamos en medio de ella al rey de Tabeal, el hijo de Tabeal. No se sabe nada más de esta persona. Puede haber sido algún miembro descontento de la familia real de David, que había buscado la ayuda de Rezin y Pekah, y que sería aliado o tributario de ellos. Probablemente los dos reyes deseaban cortar las porciones del territorio de Judá que les convenía y poner un rey sobre el resto que estaría bajo su control, o dividirlo todo entre ellos, estableciendo un rey que fuera tributario de ambos. Barnes, nota sobre la Biblia. Entonces, Tabeal no se encuentra más que solamente en ese versículo de Isaías. Versículo 7, el último. Así dice el Señor Dios, no durará ni morará. Acuérdate que todos esos versículos son bajo la promesa que Dios está dando. Pero recuerda que en un lugar tenía que poner cuándo sucedió, ¿verdad? Ok. No durará, dice, no se va a mantener, no se va a volver poderoso. Esa palabra es cum. Así es como se pronuncia, cum. Mantenerse, volver poderoso, establecer, durará, quedar fijo. Establecerse, ok. La palabra hayá, establecer, permanecer, morar, estar situado. Son dos palabras muy diferentes, pero tienen algo en común. Entonces la promesa del Señor es que no va a durar. ¿Ok? Ni morará. Para mí casi veo como que esta también es una promesa de esperanza, que no iba a establecerse, no iba a durar, iba a ser un golpe y quizás era todo. Pero bajo la rebelión, las promesas no están posibles en rebelión. Aquí dice el comentario del púlpito, no permanecerá, es decir, el plan no se mantendrá, no se cumplirá. Rezin y Pekah planearon dejar de lado la descendencia de David, a quien Dios le había prometido su trono, y crear una nueva línea de reyes sin conexión con David. Pensaban frustrar el consejo eterno de Dios. Tal intento fue necesariamente inútil. Como dije de anterior, el diablo quería destruir la línea de donde Cristo iba a nacer, el Mesías. Pero tú sabes, Dios es más poderoso. Así es el Señor Dios, no se permanecerá. No permanecerá. Es decir, el plan que había tomado contra Judá para dejarla, abrirle una brecha y poner sobre ella un rey de su agrado, así lo traduce en la Septuaginta y las versiones árabes. Ese plan no se mantendrá. El plan de Dios se mantendrá, pero no el plan de los hombres cuando sea en su contra, y no se cumplirá ni será. Lejos de mantenerse, triunfar y avanzar hasta su cumplimiento definitivo, no debería consolidarse ni existir. Exposición de Hill sobre toda la Biblia.
No se mantendrá. Lo que había afirmado anteriormente pretendía mostrar con mayor claridad que la liberación fue grande y extraordinaria. Pues cuando el Señor, ¿saben qué significa el Señor? La diferencia entre Él con acento y Él sin acento. Él es simplemente el carro, el automóvil, es la misma, ¿verdad? El libro. Pero Él con acento se refiere a una persona, el Señor. Ahora, el Señor yo lo pongo en mayúscula. El Señor quiere ayudarnos en nuestras pruebas, nos presenta la magnitud del peligro para que no pensemos que promete menos de lo que la necesidad exige. No suele ofrecer una visión mitigada de los males que los oprimen, sino que más bien presenta toda su magnitud y después hace una promesa demostrando que puede librarnos aunque perezcamos estar arruinados. Tal fue el método adoptado por el profeta, pues podría haberles dicho con claridad lo que sucedería y podría haber animado al rey, a la nación, a no aterrorizarse ni desmayarse ante la visión de los ejércitos. Pero expuso el plan a los designios de los reyes con los que ahora contrasta la promesa y el decreto de Dios para que su maravillosa ayuda se manifieste de forma más contundente. Esta es el ancla sagrada que nos sostiene en medio de las olas de las tentaciones, porque en la adversidad jamás podremos resistir si Dios nos retira su palabra. Aunque por lo tanto el rey estaba casi abrumado por la desesperación, Isaías muestra que no hay nada tan terrible que no pueda ser despreciado siempre que se fortalezca con la promesa de Dios y permanece con paciencia lo que aún no se vea, incluso lo que parece increíble. Afirma que cualquier cosa que los hombres intenten, a la manera de los gigantes, alzarse contra Dios, no resistirá. Usa una palabra, tacum. Aquí en español la quiso traducir y no pudo el Google, pero así es como se pronuncia esa palabra. Surgirá en el mismo sentido en que se emplea esa metáfora en el latín, de que una obra está progresando y en una palabra declara que tal audaz sacrilegio no resistirá. Comentario de John Calvin. A los comentarios les gusta mucho enfocarse en las palabras originales del Septuagint y de otros lenguajes. Proverbios 19, ese comentario fue de John Calvin. Proverbios 19. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá. Hay muchos casos, y siguen existiendo muchos casos, donde no vemos la protección de Dios. Hay unos casos que sí, yo te puedo decir en mi propia vida, que he visto la mano de Dios protegiéndome. Yo recuerdo una historia de un hombre que dijo Dios, cierra los ojos, y de inmediato obedeció. Y le cayeron piedras cuando estaba manejando. Y si estamos obedeciendo a Dios, Dios nos va a proteger. Dios es muy bueno. ¿Qué es lo que requiere Él? Un corazón rendido a Dios. Mas el Señor, de nuevo el acento acá le hace falta. Disculpen que tengo que editar cositas así. El Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto, ya mencioné en otro versículo, ¿verdad? Que había hecho en David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Ahora pues, si dirías a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y estuve contigo
donde quiera que anduviste y exterminé a todos tus enemigos de tu presencia y te hice un nombre grande como el nombre de los grandes hombres que hay en la tierra. Además, designaré un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré para que habiten en un lugar propio y no se muevan más, ni los hijos de la maldad los afligirán más. Como antes y como este día en que mandé jueces sobre mi pueblo Israel y te di descanso de todos tus enemigos, también el Señor te dice que te hará una casa. Hay mucho que meditar en la Biblia, ¿verdad? Hice un pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Lo haré mi primogénito excelso sobre los reyes de la tierra. Para siempre le guardaré mi misericordia y mi pacto con él será firme. Haré que su descendencia perdure para siempre y su trono como los cielos del cielo. El cumplimiento del trono de David se encuentra en Cristo Jesús en la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Si sus hijos... ¿me quedé en eso? No. Para siempre guardaré mi misericordia y mi pacto con él será firme. Haré que su descendencia perdure para siempre y su trono como los días del cielo. ¿Por qué como los días del cielo? ¿Por qué? Va a ser en la vida eterna, en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra nueva. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si profanan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, y este versículo está refiriéndose a la tierra, porque ya, cuando Cristo viene, ya se acabó el pecado. Y aquí el 32, ¿qué dice? A ver. Entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad. Sin embargo, no le quitaré del todo su misericordia. Entonces nota lo que dice. Si se portan mal, ¿qué dice? Castigaré con vara su transgresión. Ese es el punto de todo libro, creo. Obediencia o rebelión. Castigo o promesas cumplidas. Azotes o bendiciones. Sin embargo, no le quitaré del todo mi misericordia, ni permitiré que falte mi fidelidad. No romperé mi pacto, ni alteraré lo que ha salido de mis labios. Yo la verdad le voy a hacer un comentario aquí. Cuando yo miré Isaías 7, miré a Dios peleándose con Dios, con su descendencia de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que castigar Dios. Pero ya entendí que Dios tiene que castigar, pero sí para que aprendieran y se arrepintieran. Porque Dios no iba a destruir su propia nación, porque iban a ser su hijo, ¿verdad? Iba a tomar carne, nacer del vientre de María, etc. Pero Dios tiene un propósito. No es que Dios está peleándose contra sí mismo, contra sus planes, pero tiene que castigar, tiene que cumplir también su palabra que está escrita aquí. Una vez juzgué por mi santidad que no mentiré a David. Su descendencia perdurará para siempre y su trono será como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No permitirá que el justo sea sacudido. Cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. El que te guarda no se adormecerá. He aquí que el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Ahí está la promesa. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra, el sol no te lastimará de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo el mal. Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí concluye Isaías capítulo 7, parte A. Entonces vemos pues, siempre tengo un comentario que decir.
Vemos que Dios es muy bueno y Dios se haya hecho caso a Acaz, perdón. Dios haya bendecido. Qué historia tan diferente, ¿verdad? Estuviera en la Biblia. Mm, mm, mm. Y hoy en mismo, ponte tú en el lugar de Acaz, ¿qué harías? Hoy en la misma referencia tienes una decisión que hacer. O le vas a entregar tu vida a Dios y tu reino, que significa tu cuerpo, tus decisiones, a Dios. O vas a buscar ayuda de la carne, Tiglath-Pileser. ¿Qué vas a hacer? Y esa ayuda también de Tiglath-Pileser representa al diablo. Y tu carne, tus concupiscencias, tus lujurias. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, continúa a educarme, Señor, porque yo no sé nada. Yo no estudié en un colegio. Ayúdame, bendíceme para poder saber lo que está escrito en tu palabra. Cámbiame, santifícame, purifícame. Y Señor, yo quiero que tú seas mi Dios. Yo no quiero ayuda de Tiglath-Pileser. Sálvame y gracias por este estudio. En nombre de Cristo Jesús. Amén.